Buenos días a todos, pues bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a terminar en esta hora de hacer algunos comentarios con respecto al intercambiador de calor, que es el tema que empezamos a discutir en clase pasada. Vamos a hablar sobre el diámetro de la carcasa y cuando ya terminemos de hacer estos comentarios, entonces vamos a entrar a presentar unos ejemplos muy simples de intercambiadores de calor donde está involucrado pues cada uno de los temas que hemos mencionado en este momento. Como siempre, antes de empezar, entonces cualquier comentario que tengas o preguntas, tratamos de resolverla antes de iniciar la clase. Este es el momento. Ok, entonces. Buenos días. Buenos días. Tengo una pequeña consulta de una duda que me vino, que tiene que ver con el proyecto intermedio, a la hora de utilizar el criterio para escoger el delta T. En el Dime algo. caso bidimensional, dicen que uno debe escoger el menor delta L. Y entonces, como nosotros tenemos nodos con distintas distancias, entonces esas serían como las que debemos tomar en cuenta como menores, ¿verdad? Porque, o sea, no estoy muy seguro, pero creo que haciendo eso nos daba, si tomábamos como, por ejemplo, en nuestro caso tomamos delta X y delta Y con las mismas distancias. Si tomábamos eso, nos daban irregularidades nada más en los nodos irregulares. Pero si tomábamos el delta L para la hora del criterio, ahí sí como que nos daba un valor bastante coherente. ¿Qué es delta L para ti, Alejandro? ¿Qué es delta L para ti? La distancia más pequeña que tengo en los nodos, entre nodos, que esa distancia se encuentra en mis nodos irregulares. Ok. Cuando tú escoges la distancia más pequeña, que es lógicamente la que vas a encontrar en tus nodos irregulares, e incorporas la restricción para que ese delta tau cumpla con la restricción de un cuarto, que creo que están usando un cuarto. ¿Están usando un cuarto para asegurarme, Alejandro? Sí, profe. Se refiere a la fórmula, ¿no? Sí, De sí, un sí, cuarto por... Sí, claro. esa misma, profe. Ok, entonces, lógicamente, vas quedando cada vez más aproximado a la respuesta real, pero no tienes que, o sea, nada te fuerza a, es una elección de ustedes como grupo. Así es que si hubieses escogido quizás la más pequeña, que creo que es lo que les ha pasado, puedes acercarte más, quizás no, puedes estar más cercano a la respuesta real que aquel que escogió el delta Y, por ejemplo, que es la distancia más grande. Está un poquito lejos, pero después que cumpla con la restricción, las respuestas, no importa que hayas escogido, será la correcta. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Es que yo les di una cantidad fija de nodos desde el punto de vista de límites, ¿no? Yo le dije, bueno, utiliza no menos de 100 nodos, pero no les dije, bueno, utiliza menos de 500 o menos de 1000. Entonces, en estos problemas, ¿cómo nosotros sabemos que la respuesta que está generando todo el sistema es la correcta? Entonces, nosotros variamos la cantidad de nodos. Y cuando tenemos, por ejemplo, una distribución de temperatura, quizás no sea la más real, entonces nosotros duplicamos el número de nodos
y lo seguimos duplicando hasta que encontremos que 2 de las respuestas o las distribuciones que hemos encontrado se parecen, y cuando ellas se parecen, yo escojo en este caso aquella que encontré con el número de nodos menor, y esa es la respuesta más cercana a la respuesta real que puedo encontrar. Y esa situación la vas a lograr independientemente de si hayas escogido la distancia más pequeña o más grande. No sé si eso responde. Lo que pasa es que esta parte yo no te la pedí dentro del proyecto. Yo no te dije, trata de determinar cuál es la cantidad de nodos necesaria para que tu respuesta sea la más real posible. Pero esa es una forma de comprobar cuál es, de todas las que estás generando, cuál es la respuesta correcta o la más cercana, por no decir correcta, porque no es exacta, la más cercana a la respuesta exacta de tu problema. No sé si responde eso, Alejandro. Creo que todavía sigo un poco con la duda. Porque Ok, tú hubieses escogido, si escogiste la más cercana no hay ningún problema, o sea, la más pequeña. Tú vas a tener respuestas que de repente son más aproximadas a la respuesta exacta que si hubieses escogido la distancia más grande. Pero eventualmente, si hubieses escogido la distancia más grande, tú vas a poder llegar a la respuesta correcta o la más cercana posible, jugando con el número de nodos, variando el número de nodos. Y no digo aumentando, porque no siempre aumentando el número de nodos vas a encontrar una variación significativa. Cada problema de transferencia de calor va a tener una cantidad de nodo necesaria para que esa respuesta sea la correcta. Por eso que cada modelo de diferencia o de método numérico te dice, este problema corre para una cantidad de nodo, por ejemplo, de 250. O corre para una cantidad de nodos de 1200, precisamente por la situación que acaba usted de presentar. ¿Algún otro comentario, Alejandro? sí, profe. Eran dos preguntas. Una tenía que ver con eso del delta T y lo otro era con lo de la estabilidad. Que tengo una duda. Bueno, sé que uno puede llegar a obtener la estabilidad, digamos que iterando, pero porque uno después de cierta cantidad de iteraciones puede observar que ya las temperaturas no van a variar con respecto a las que tienen los nodos de al lado, pero o prácticamente si varía va a ser un número muy pequeño, pero una forma, eh, ¿habría alguna forma analítica más, o habría una forma más sencilla de hacerlo que no sea iterando, profe? Si es con un método numérico, no. Si es un método analítico, pues sí, claro que sí. Pero si es con el método numérico que estás, en este caso, utilizando, esa es la manera porque tú no sabes para qué periodo de tiempo, de acuerdo al modelo que tú estás presentando, esa estabilidad se acerca. Lo que sí es cierto es que jamás tú vas a tener todas las temperaturas iguales, nunca. Porque, por ejemplo, la estabilidad se puede alcanzar y vas a tener una variación, por ejemplo, de temperaturas de tal manera que la distribución presenta, digamos, una diferencia entre un punto y otro, digamos, de 1 grado Fahrenheit. Hasta ahí tú paras y ese es el tiempo de estabilización que te estoy preguntando. Porque de allí para adelante, entre más pequeñas y más cercanas son las temperaturas, lógicamente muy, muy lento va a ser el tiempo de transferencia de calor. Así es que si estás tratando de buscar que todas las temperaturas sean exactamente, por ejemplo, 50, ¿no? O 50.01. Entre esa bajada de 1 grado al 0.01 te pueden pasar horas y días. Entonces,
desde el punto de vista nuestro, siempre va a haber no una igualdad total de temperatura, eso no lo vas a poder conseguir, pero sí por lo menos una aproximación de esas temperaturas donde una variación entre 1 o 2 grados es suficiente para decir que ya tu problema se estabilizó. Entendido, profe. Muchas gracias. Es que la curva de estabilización es totalmente abrupta desde el punto inicial hasta el punto donde se estabiliza y prácticamente entonces permanece como constante en el tiempo después. Así es que no es apropiado buscar entonces una diferencia de temperatura, por ejemplo, de decimales, porque vas a decir que tu sistema se estabilizó en 16 horas cuando realmente casi todos los puntos tienen la misma temperatura aproximada, quizás con 1 o 2 grados de diferencia en 15 minutos. Entonces, sí tienes que parar cuando ya tú ves prácticamente un nivel de aproximación de 1 o 2 grados, ojalá que de 1, pero menos de 1 grado no debe ser, porque entonces el tiempo de estabilización es engañoso. Ok, ¿hay alguna otra duda entonces? Profe, disculpe, creo que tengo, tengo otra pequeña duda. También, si uno escoge un delta T muy pequeño, es un poco más difícil observar esa diferencia, creo, porque, por ejemplo, la diferencia entre una y otra iteración puede también tener, aun cuando no se ha estabilizado, puede tener diferencias bastante pequeñas. Sí, solo que ese delta T tú no lo escoges. Ese delta T depende del tamaño y la distancia entre nodos que hayas escogido, sí. O sea, tú decides cuál es la distancia entre los nodos y la distancia entre los nodos, entonces te restringe el tamaño de tu delta T. Así que tu delta T prácticamente depende de eso. No puedes variar tu delta T al antojo porque va a depender del tamaño de los nodos, habiendo dicho eso. Lo que sí puede estar pasando, por ejemplo, es que una de las preguntas dice represente la distribución de temperatura para los 3 delta tau, donde tau es tiempo. Pero entonces tu delta T salió muy pequeñito en tu problema, que pudo haber salido 2 segundos, 3 segundos, eso es posible. Entonces, 3 delta tau para ese problema representarían que 6 segundos. En 6 segundos apenas sí podrías ver la variación dentro de las fronteras si bien cercana. Entonces, la parte central de la placa prácticamente te va a aparecer con una temperatura igual, porque no ha habido el tiempo necesario para que esa variación de temperatura o esa transferencia de calor se dé hacia la parte central de tu placa. Para ellos, para esos grupos que tienen entonces esa situación, deberían entonces hacer una nota de observación y decir para este delta tiempo que nos dio a nosotros, el tiempo es muy pequeño para ver la diferencia y la diferencia se puede apreciar y ahí sí tú tienes entonces que usar todos los delta tau necesarios para que puedas observar la diferencia y la distribución de temperatura en toda tu placa. Y lo pones, pero hay algunos grupos que tienen un delta tau, por ejemplo, de 15 minutos o de quizás 40 minutos. Entonces allí sí se ve la diferencia de una forma rápidamente en 3 delta tau, pero el que le dio 2 segundos tiene entonces que correrlo muchas veces para ver la diferencia. Puedes hacerlo y correrlo tantas veces hasta que puedas observar la diferencia hasta la parte central de tu placa y poder entonces representar la gama de zonas calientes y frías que estamos solicitando. También puedes tener el caso donde, bueno, a las 3 del tatao, como el tiempo era muy pequeño, no se veían variaciones y tú puedes responder tu proyecto porque las preguntas son muy claras. Dice, córrelo a los 3 del tatao. Si no había variación, no había variación. Pero eso como que no te permite ver cuál es el resultado de tu trabajo y de tu esfuerzo porque prácticamente vas a tener temperaturas iguales por todas partes. Así que mi sugerencia es, si estás en un caso como ese, entonces,
córrelo mucho más veces y haces la anotación donde para 3 del Tatao, en tu caso particular, no hubo suficiente tiempo para observar la variación. Entonces ya eso es a gusto de ustedes. ¿Ok? Dime, Eric. Ese caso que usted Entendido, está profe. mencionando, Muchas gracias. Ajá, sí, como no, Alejandro. Dime, Eric. ese caso que usted está mencionando de hacer, o sea, de correr, digamos, el programa para una mayor cantidad de deltatao, es exclusivamente para la parte esta donde usted nos pide pintarle, digamos, la placa con las zonas de temperatura, o también lo hacemos para el caso de que usted nos pide, digamos, la temperatura específica en un punto. Porque en la pregunta número 5 usted también nos lo pidió para 3 deltatao. Entonces, en mi caso, en mi grupo, a mí esa temperatura me da de 1200 o sea, por tener un deltatao pequeño. Entonces, por eso es que también lo pregunto. Ok, si la decisión del grupo es, bueno, no hubo suficiente tiempo para ver la variación, entonces todas las preguntas relacionadas a esos puntos pertenecen entonces a ese nuevo deltatao que vas a escoger o a ese número, que puede ascender de 3 a 8, a 16 o a 20, ¿no? Lo que sí es que mantente en una sola posición. Una sola posición es, ok, si yo lo dejo así, entonces todas las respuestas deben venir de lo que tú has mantenido con el delta tau pequeño y esas fueron las respuestas. Pero si haces variar el delta tau lo suficiente para ver las variaciones, todas las preguntas tienen que referirse a esa distribución de temperatura que encontraste. No. Ahora hay una pregunta que creo que tiene que ver con el primer delta tau, eso lo dejas así, yo creo. ¿No? No sé si responde eso, Eric, a la duda que tienes. Ah, sí, sí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda entonces? Ok, suerte con ese proyecto. En este caso, yo creo que hoy es el día que termina, Solo ¿no? una consulta. Buen día, disculpe. Buenos días. Dime, Jorge. Respecto a la estabilización del sistema, que es esa es la pregunta número 6. En las consultas que hice con diferentes compañeros, me explicaban que ellos lo llevaron hasta cierto del T, y cuando vieron la distribución de la temperatura en la placa, en la forma en la que lo expresaron ellos, notaron que las temperaturas numéricamente se asemejaban bastante. Entonces, en ese punto ellos establecieron que se establecía el sistema, valga la redundancia. La consulta es, en ese momento que establecieron ellos, que era su punto de estabilización, no significa que todos los nodos, las temperaturas, deben estar, un ejemplo, en verde, ¿cierto? O sea, que deberían estar casi aproximándose numéricamente entre todas. Sí, deben estar aproximadas. Nunca va a estar toda en verde, 100% verde. Van a estar cercanas con diferentes variaciones. Esas variaciones están prácticamente entre 1 o 2 grados. Ok, entiendo esa parte, profesora. Entonces, en la respuesta que le formularía de la pregunta 6, debería explicarle el punto de estabilización y demostrarle y demostrarle cada distribución de temperatura. No, O no es necesario. No, solamente el tiempo de estabilización aproximado es tanto, donde la variación de temperatura, en este caso, daba entre 1 a 2 grados de diferencia. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Como ya me has mostrado tu distribución de temperatura dentro de tu proyecto, yo puedo observar que eso, ahora sí, tienes que mostrarme, lógicamente, la distribución de temperatura donde me muestras eso. Ok. Donde lo corriste. Yo voy a ver si realmente eso que me estás poniendo allí es lo que representa entonces la distribución de temperatura que encontraste. Ok, entendido, profesora. Muchas gracias. ¿Cómo no? Ok, entonces vamos a, si no hay más preguntas, no hay más. Listo.
Vamos entonces en nuestros intercambiadores de calor a hablar del diámetro de la carcasa del intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, fíjate que nosotros dentro del intercambiador de calor dijimos que habían tubos, que esos tubos podían doblarse de forma diferente, que habían pasos por los tubos, que podías tener diferentes pasos por la carcasa, pero que las tres partes principales del intercambiador eran los tubos, pues la carcasa y lógicamente los cabezales. Para tener ese flujo másico dentro de los tubos y tener esa transferencia de calor, tú usas un fluido que va por fuera de los tubos. Y ese fluido que va por fuera de los tubos, entonces está por dentro de la carcasa. Entonces, ese tamaño de la carcasa no es cualquier carcasa, no es cualquier tamaño, porque ese tamaño de la carcasa debe garantizar que la cantidad exacta de flujo másico que va a circular por fuera de los tubos, pero dentro de la carcasa, se logre a tubería llena. Tubería llena es que, lógicamente, tengas el espacio necesario para que ese flujo másico circule. Tú debes encontrar, entonces, ese tamaño de la carcasa. Para poder encontrar ese tamaño de la carcasa, debes encontrar, primero, el flujo másico de ese fluido que está por fuera de los tubos, que es el que va por la carcasa. Tienes que conocer la densidad promedio de ese fluido. Ese fluido en la carcasa va a entrar a una temperatura, sale a otra temperatura, va a tener entonces una presión determinada. Tiene, por supuesto, una densidad promedio. Y también vas a conocer la velocidad recomendada de ese fluido que va por fuera de los tubos. Esa información la tienes en la fase 1. Entonces, con ese flujo másico que tú tienes ahora de ese fluido y cómo sale ese flujo másico, tú realmente cuando iniciaste esa fase 1, tú sabías el flujo másico del fluido principal, pero nunca supiste el fluido másico del fluido secundario. Entonces, eso está amarrado a la característica principal del intercambiador de calor que dice que el Q que desprende una sustancia tiene que ser igual al Q que desprende la otra. Y la otra tiene determinado que la temperatura de entrada y salida, por ejemplo, no tiene determinado el calor específico de esa sustancia que va por fuera, lo que no tiene determinado es ese flujo másico. Igualando esos dos calores, entonces tú puedes obtener ese flujo másico que estamos nosotros mencionando, que es el flujo másico que va por la carcasa. Entonces, en forma clara, lo que estoy en este caso diciendo es lo siguiente. Te estoy diciendo más o menos que este es el flujo de calor, digamos, por la sustancia A, que para ese intercambiador tiene que ser exactamente igual a lo que absorbe la otra sustancia. Este, por ejemplo, puede ser el fluido que va por dentro de los tubos. Así es que ese fluido tiene que ser el resultado de ese flujo másico y tú obtuviste ese flujo másico con esa densidad por el caudal que obtuviste en la fase 1. Tienes el calor específico de ese fluido, tienes lógicamente el cambio de temperatura de este fluido, ¿ok? Y esto tiene que ser idéntico a el flujo másico que va con signo negativo, lógicamente, porque lo que desprende uno lo absorbe la otra. Con este calor específico de B por esta temperatura de B. Esto lo tienes, esto lo tiene, esto y esto lo tienes, y aquí está el flujo másico que va por la carcasa. Y eso es lo que dice en este caso la lámina anterior que debes conocer, garantizando entonces que ese calor que desprende una sustancia lo absorbe la otra. Que ya obtuvimos ese flujo másico de esa carcasa o que circula por la carcasa. Entonces, tenemos ahora
que el flujo másico es conocido, la densidad también lógicamente es conocida y la velocidad recomendada de ese fluido que va por la carcasa también la conoces. Entonces, de ese flujo másico que va o de la sustancia que va por la carcasa, tú sabes que tiene esa densidad, tiene esa velocidad recomendada y por supuesto entonces, dependiendo de este flujo másico, de esa velocidad y de esta densidad, asimismo va a haber un área que va a ocupar ese flujo por fuera de los tubos, viéndose así. Este fluido azul es el fluido que va por fuera de los tubos. Y aquí van a haber tantos tubos como número de tubos tenga el intercambiador o paso de los tubos tenga tu intercambiador. Entonces, esta A sub I que está aquí es realmente el área azul que yo estoy, en este caso, mostrando. Y esa A sub I no incluye el área que ocupa los tubos rojos que nosotros vemos allí. Prácticamente te estás parando en el lado del cabezal y eso es lo que estás encontrando, el diámetro de ese cabezal o el diámetro de la carcasa que va desde este punto a este punto, que es lo que se representa de esta manera. Cuando ya tú tienes el A sub I, que es la parte azul que está dentro del esquema, entonces, lógicamente, que toda esta área que está aquí tiene que ser entonces ese pi diámetro al cuadrado entre 4, que es todo este tamaño. Pero A sub I no incluye los tubos rojos. Ahí tienes entonces que restarle ahora el área de cada uno de los tubos, que es pi diámetro del tubo exterior. Entonces aquí dice diámetro exterior del tubo. Entonces tienes el área de cada tubo por separado, pero aquí tú tienes en este caso el número de tubos que hay en ese intercambiador y lógicamente los pasos por los tubos o los pasos por los tubos que tiene entonces el intercambiador. Cuando tú restas todo esto, entonces tienes exactamente el A sub I que tú necesitas para dimensionar esta área de la carcasa. Entonces, para encontrar el área de la carcasa, tú tienes el A sub I, tú debes tener el diámetro exterior de cada uno de los tubos, tienes que tener el número de tubos y los pasos por tubos primero. Y lo último, entonces, que se calcula es el diámetro de la carcasa. Estamos hablando del diámetro interior de la carcasa, que es lo que vas a necesitar entonces para dibujar, si se quiere, ya entonces el intercambiador vista final, donde ya tienes todo incorporado. Este número de tubos y estos pasos por los tubos, en este caso, van a depender de la longitud del tubo necesario que tú vas a necesitar para el intercambio de calor. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, por ejemplo, o lo que estamos haciendo en la fase 2, para que estés claro, es lo siguiente. Tú vas a encontrar un tubo con ese diámetro interior y ese diámetro exterior, en este caso con una longitud que tú no sabes cuál es. Y esa longitud, que es nuestra incógnita, está involucrada en el cálculo del coeficiente interno, del coeficiente externo convectivo y dentro de las resistencias. Cuando nosotros igualamos las ecuaciones que tienes entonces que buscar, y eso no es explícito, tienes que manejar las ecuaciones de tal manera que te genere la longitud. Esa longitud, por ejemplo, puede tener cualquier valor. Si esa longitud tiene, por ejemplo, 800 pies, ahora tú en la fase 3 yo tengo algunas restricciones y yo te doy el espacio. Y yo te digo, bueno, el espacio, yo te digo, el espacio que vas a tener, por ejemplo, es este. Y ahí tú me tienes que meter tu intercambiador. Así que este espacio tiene restricciones y así es en la vida real. ¿Dónde vas a colocar el intercambiador? Ahí en esa esquina. Entonces ahí en esa esquina tú lo vas a tener que meter.
Entonces, esta L, tú juegas con esta L. Y de aquí te sale, por ejemplo, ¿ok? La longitud que puede tener tu carcasa mínima o máxima, dependiendo de las restricciones que te den. Y cuántos tubos ahora tú vas a tener para poder meterlo. Entonces, siempre va a haber una distancia libre, digamos, donde ese intercambiador puede crecer hacia arriba. Y entonces tú ahora juegas con esa longitud y dices, bueno, yo voy a poner 3 pasos por los tubos, o yo voy a poner simplemente tubitos así, donde si esto es, por ejemplo, 800 y esto apenas es 10, entonces tú tienes que poner 80 tubos y tú puedes simplemente tomar esto y partirlo en tantos pedazos como sea necesario. Y esos pedazos son los que van dentro de tu intercambiador. Ese es el más simple, que yo no te dije que fuera sofisticado en eso, tú lo haces a tu criterio. Y puedes poner simplemente tubos que entran y salen, ¿no? Entonces, aquí viene la diferencia y cada grupo, dependiendo de esa longitud, que para uno puede ser 20, para otro puede ser 1000, para otro puede ser 5, va a tener entonces que salir un diseño diferente donde unos, por ejemplo, puede ser un intercambiador plano y ancho, otro puede ser muy angosto y muy alto y así sucesivamente. Así es que el diámetro de la carcasa es prácticamente el punto final que tiene la fase prácticamente 2 para empezar entonces la fase 3, que es donde tú vas a poner ahora tu intercambiador entre cierto punto pues bonito o a tu gusto, donde va a tener la forma necesaria, pero ya habiendo garantizado en la fase 2 que funciona. Funciona es que va a transferir lo que tú quieres en forma de calor para mantener las condiciones de entrada y salida a ese fluido que tú has escogido para esa cantidad de flujo másico que también escogiste. Aquí termina entonces toda la información. Cambiadores de calor. Entonces ahora lo que necesitamos es verlo mediante la aplicación y ver algunos ejemplos. Así es que vamos a buscar unos ejemplos aquí que tengo. De los intercambiadores, quizás no tengamos tiempo para ver muchos, pero por lo menos demostramos la forma en que trabajan estos intercambiadores. Ok, entonces vamos aquí a traerte un ejemplo que ya tú has hecho, ¿no? Este ejemplo lo presentamos en el área de convección, cuando nosotros calculamos el coeficiente convectivo, por ejemplo. Entonces, esto es prácticamente lo que tú tienes en tu intercambiador. Solo que lo que está pasando por aquí es oxígeno. Y este oxígeno va a enfriarse de 150 a 100. Este intercambiador tiene que lograrlo. Ese oxígeno va a una presión de 30, tiene una cantidad, en este caso, de flujo volumétrico que se convierte en flujo másico y va a utilizar aire para lograr entonces este enfriamiento y el aire va por fuera. Entonces el intercambiador lo que te pide en este problema es, dado el tamaño, tú tienes el diámetro interior del tubo, tu diámetro exterior del tubo, tú tienes el tipo de material, o sea, tienes la K, tienes este caudal, tienes, esto no lo vas a tener, pero para efecto de mostrarte cómo trabaja el intercambiador, vamos a dar por hecho que conocemos la longitud del tubo. Y entonces tenemos aquí la condición, como son gases, generalmente para gases el Reynolds crítico es 1 por 10 a la quinta. Así es que el problema simplemente te dice que son propios, las preguntas son propias del tema de intercambiador de calor. Que calcules tu coeficiente global. Ahora que calcules la transferencia real del intercambiador de calor, pero ahora ya tu intercambiador tiene forma. El intercambiador no es cualquiera. El intercambiador dice que tus sustancias van a fluir en contracorriente. Te piden el número de unidades de transferencia de calor de tu intercambiador. Todo esto es pedido en tu fase 2
y que calcules la eficiencia de ese intercambiador bajo estas condiciones. Entonces allí tú buscas todo lo necesario. Aquí están las propiedades medias de los dos fluidos que deben ser conocidas. Sin las propiedades térmicas no pueden avanzar. Por eso en la fase 1 te decía, escoge una sustancia donde conozcas las propiedades térmicas. Si no las tienes, cámbiala, porque si no, no te puedes mover sin ellas. Entonces, aquí tú tienes que empezar, usas lo que sabes de convección, clasificas tu problema, buscas entonces el coeficiente convectivo, miras en este caso, para este flujo volumétrico que tú tienes, buscas el Reynolds, buscas si está en la zona laminar o turbulenta y buscas también si estás en la región de entrada o en la región desarrollada. Todo eso lo hicimos de convección y en convección entonces puedes encontrar el coeficiente convectivo del oxígeno. Con esta clasificación buscas ahora el número de Nusselt, que también esto es convección, y con ese número de Nusselt, que para este problema es un flujo interno laminar dentro de tubo en la región de entrada, tú tienes en este caso, ¿no?, la ecuación y buscas el coeficiente. Esto está en la presentación del tema de convección, asimismo, y encontramos el coeficiente del oxígeno, coeficiente convectivo del oxígeno. No ha pasado nada, eso ya lo hicimos en convección, no hay ningún problema. Analizas el aire y buscas el coeficiente convectivo del aire. Esto es convección, para buscar los coeficientes convectivos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu intercambiador? Aquí está lo que usamos para el aire y de dónde salió el coeficiente del aire. Este ejemplo está resuelto en convección. ¿Ok? Esto es lo que usamos para el coeficiente del aire, pero aquí empieza el asunto. Cuando nosotros resolvimos ese problema, y ese problema viene de una pregunta, y la pregunta era si necesitabas aletas o no necesitabas aletas, o si necesitabas aislarlo o no necesitabas aislarlo. Pero en ese momento, mira lo que nosotros hicimos para buscar el Q real. Nosotros encontramos la temperatura media del oxígeno y usamos la temperatura del aire que lo rodeaba, y encontramos que ese Q real que se transfería allí era de 10.000. Y con eso entonces nosotros tomamos la decisión de si colocamos o no colocamos aletas. Pero aquí en este caso hay un problemita y es un problemita de aproximación, ¿no? Donde esta aproximación de temperatura media ya explicamos que no es lo más apropiado, porque lo más apropiado es encontrar entonces una diferencia media logarítmica de temperatura. Así que de hecho, esto que tú tienes aquí ya no lo podemos utilizar más después de haber mencionado entonces lo que significa la diferencia media logarítmica de temperatura. Entonces, este término ya no puede trabajarse de esa forma, tiene que trabajarse de esta manera. ¿Qué otra cosa falta aquí? Que no hemos contemplado las suciedades del intercambiador de calor. Así que hay una suciedad por dentro debido al oxígeno, hay una suciedad por fuera debido al aire que deben ser incorporadas dentro de estas resistencias térmicas. Así que en el ejemplo anterior, cuando calculamos el Q real, sin incorporar esta variación real de temperatura y sin incorporar la resistencia o la suciedad aquí, encontramos que este Q real era de 10.000 y encontramos el número de aletas. Sin embargo, cuando nosotros incorporamos la suciedad y incorporamos ahora la diferencia media logarítmica de temperatura, entonces ese Q real está bastante lejos al 10.000, lo que realmente está, en este caso, transfiriéndose por ese intercambiador es de 8.200 y no de 10.000 como lo habíamos encontrado antes. Así es que este 8.233 es mucho más cercano a la realidad en tu intercambiador, donde ahora los fluidos van a estar en contracorriente. Ya la temperatura de la aleta se ha modificado y ahora podemos encontrar la cantidad de aletas necesarias para que ese proceso de transferencia de calor se realice. Entonces, la diferencia cuando tú introduces el concepto de intercambiador es simplemente buscar la aproximación, en este caso, la mejor posible
a ese calor real que está transfiriendo tu intercambiador bajo las condiciones globales. Las condiciones globales son suciedad, en este caso, que hay que incorporarla, y que esa aproximación de delta de temperatura entre los promedios aritméticos ya no debes poder utilizarlo. Entonces, la primera pregunta es tu coeficiente, ¿no? Entonces, si tú buscas en una tabla de coeficientes globales, dicen que para gas hay un coeficiente, pero para tu intercambiador, mira el coeficiente global que te sale. Mi sugerencia, si vas a trabajar con intercambiadores, calcula tu propio coeficiente global, que es fácil de hacer. Tú lo puedes hacer con los conceptos básicos que estamos discutiendo aquí y no uses tablas con U aproximadas, porque los resultados que vas a tener son bastante lejanos a los resultados reales. Así que busca el coeficiente global, que es la primera pregunta que te hace el problema. También te hacen otras preguntas, pero ya lo demás, lógicamente, es fácil para ti, donde este era el calor termodinámico que tú necesitabas, pero te preguntaban también lo que es la eficiencia del intercambiador. Para eso, entonces, nace el concepto de que tienes que buscar ahora el flujo másico por la parte exterior. Y ese flujo másico por la parte exterior tiene que venir de que el calor que transfiere el oxígeno es lo que recibe, en este caso el aire, donde lo que absorbe uno lo desprende uno, lo absorbe el otro, y sacas la cantidad de aire, flujo de masa de aire necesario para que eso suceda. Dependiendo entonces de las condiciones, tú sacas la capacidad calorífica del aire del oxígeno, que es simplemente la multiplicación de la masa por el Cp o el flujo másico por el Cp, no hay ningún problema, donde para este caso, para el aire te sale 1270, pero para el oxígeno te sale 254. El concepto es, hay un C máximo, hay un C mínimo. El menor valor sería tu C mínimo. El valor mayor sería tu C máximo. Y con estos dos, en este caso, con C máximo y C mínimo, ya estás listo ahora para usar la tabla de eficiencia de un fluido en contracorriente. Aquí tú identificas la curva, por ejemplo, de esa tabla de eficiencia, buscas el número de unidades de transferencia de calor, que para eso tuviste que haber encontrado tu coeficiente global, tuviste que haber encontrado el C mínimo, tienes el área de transferencia de ese intercambiador de calor, y para ese número de unidades o ese NUT, que en la gráfica está en el eje horizontal, y el tipo de gráfica en este caso la escoges con la relación de capacidades caloríficas, te da que este intercambiador de calor pues maneja una eficiencia bajísima del 58%, pero esa es en este caso la realidad. Ahora, este ejemplo, como el Q termodinámico no es exactamente igual al Q real que tienes aquí, entonces, y para eso tienes que modificar el sistema utilizando aleta en tu proyecto final, y con esto terminamos la clase. Tu intercambiador no debe utilizar aletas como sustituto, como apoyo de solución del trabajo. Tu intercambiador va a estar formado por la coraza, por los tubos, independientemente del número de tubos, pero debe transferir la cantidad real necesaria a la cantidad termodinámica sin otro tipo de apoyo, es decir, sin aletas. Entonces, esa longitud debe estar buscada con mucho cuidado. Entonces, en tu diseño del intercambiador de calor es un diseño, en este caso, que no utiliza aletas. Si ustedes han tenido la oportunidad ya para despedirnos de ver, por ejemplo, refrigeradores bastante viejos, donde el condensador que estaba en la parte de atrás del refrigerador eran refrigeradores donde la parte de atrás estaba expuesta y había un serpentín, tú podías observar allí que en esos serpentines habían ligeros pedacitos de metal, ¿no?, ubicados uniformemente a través del tubo. Quizás en aquella época no sabías qué era, por supuesto, pero esas
son aletas. Ese es un intercambiador de calor que para evitar que el tubo sea tan largo, por ejemplo, se ayuda con el uso de aletas. Ese es un intercambiador, esa es una alternativa de muchas. Para el caso del diseño de ustedes, entonces el diseño sugiere que tu intercambiador haga lo que tiene que hacer sin el uso de ninguna otra alternativa, ni aletas, ni nada por el estilo. Entonces, termina el ejemplo 1. No tenemos tiempo para el siguiente, pero si hay alguna pregunta, pues antes de salirme, con mucho gusto. Ok. No hay preguntas. Terminamos entonces la presentación del día de hoy. Nos despedimos por ahora. Paramos esto.